Bem, boa noite a todos. Eu vou falar em português para não dizer aquele horrível portunhol. Temos hoje o prazer de termos como conferencista o professor Dr. Daniel Garrido Pimentel, que é o coordenador das grutas cuevas pré-históricas, museus e centros culturais de Cantábria. E, concretamente, está ligado ao Centro de Arte Rupestre de Cantábria, que nos vai falar sobre a arte rupestre paleolítico. Arte em português é feminino, mas em espanhol é masculino. Arte rupestre paleolítico em Cantábria. E o resumo da palestra que ele nos enviou vou ler muito rapidamente. El arte rupestre paleolítico nos brinda la oportunidad de adentrarnos en el pensamiento cultural, simbólico y social de las poblaciones prehistóricas que habitaron Cantabria, durante el Paleolítico. Al explorar las cuevas decoradas con arte rupestre, podemos comprender la evolución y continuidad a lo largo del tiempo de este pensamiento colectivo, plasmado como un sistema de comunicación en el mismo espacio natural donde fue concebido, mediante el estudio de las técnicas empleadas, los temas representados y los espacios decorados. Se trata de un testimonio excepcional, un patrimonio universal del cual somos herederos directos. Un fascinante legado artístico y cultural que pervive en las paredes de las cuevas de Cantabria, una puerta abierta a la comprensión y admiración de este vasto y enigmático mundo ancestral. O autor, Daniel Garrido Pimentel, é, como já disse, doutor em Pré-História por la Universidade de Salamanca, bajo la especialidade de Arte Paleolítico em la Cornisa Cantábrica, e cuja tese doctoral foi prémio extraordinário por dicha universidade. Es grado superior en Arqueología del Cuaternario y licenciado en Historia. Además, es miembro fundador del Comité Científico Nacional de Arte Rupestre y COMOS España y tiene numerosas publicaciones científicas, monográficas y de divulgación sobre arte paleolítica en la región cantábrica. Destaca su labor en las cuevas de El Bosque, Coimbre o Covaciela, en Asturias, o Las Chimeneas, Las Monedas, La Pasiega y El Castillo en Cantabria. Bueno, después hay una serie de libros que ha publicado, no voy a leer aquí porque viene después con el vídeo, es mejor, porque si no perdemos mucho tiempo y lo que interesa es oír a Daniel Garrido. Tiene, por tanto, la palabra y voy a cerrar mi micrófono, mi audio. Voy a compartir la pantalla. Un minuto. Bueno, yo creo que ¿veis bien la pantalla completa? Vale. Bueno, pues nada, agradeceros que me hayáis invitado, la oportunidad de hablar del arte rupestre en Cantabria. En Portugal también tenéis mucho y buen arte rupestre. Yo creo que estamos unidos por el arte, pero también estamos diferenciados, no porque fueran culturas completamente diferentes, sino porque no es comparable, digamos, el espacio natural donde se encuentran, digamos, que tenemos en Cantabria, donde predominan muchas cuevas, o los espacios al aire libre que tenéis en Portugal, que, por ejemplo, nosotros carecemos de ello. Cantabria contiene... aquí está. Cantabria, dame un minutillo. Cantabria contiene 6.500 cuevas, de las cuales hoy sabemos que habitadas unas 1.300 cuevas fueron decoradas, de las cuales 76 actualmente se conocen con arte rupestre y es Altamira, digamos, la más conocida, ¿no? Digamos, sobre todo por la destreza artística que fue plasmada a través de los bisontes que, bueno, luego si alguien no conoce, daré a conocer más adelante, pero creo que está en la retina o en la mente de todos. De hecho, la importancia artística y también, digamos, cultural que contiene Altamira hizo que en 1985 fuera incluida dentro de la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Pero claro, Altamira como tal no se puede explicar. Es decir, Altamira necesita otras cuevas cercanas dentro de lo que es lo que denominamos la cornisa cantábrica, que es el norte de la península ibérica, para entender claramente cómo eran los modos de vida de las poblaciones que habitaron la entrada o la boca de la cueva de Altamira y cómo era el arte que realizaron en el interior de esta cueva. Por esta razón se amplió a 17 cuevas, de las cuales 9 están en Cantabria, aparte de la de Altamira. Estas 9 cuevas, que posteriormente hablaré más tranquilamente de ellas, son Hornos de la Peña, la Cueva del Castillo, las Chimeneas, la Pasiega, las Monedas, el Pendo, la Garma y Covalanas. Os he puesto en blanco en la pantalla las cuevas que actualmente están abiertas al público, es decir, excepto Chimeneas, Pasiega y la Garma, el resto hoy en día se pueden visitar. ¿Qué quiere significar esto? Que de las 76 cuevas que tenemos en Cantabria documentadas, 6 de ellas, que están dentro de la lista de Patrimonio Mundial, que a la que deberíamos de incluir la Neocueva de Altamira, son visitables. Es decir, que lo más característico y lo que más información nos aporta hoy en día es visitable. Pero para entender el arte rupestre, en Cantabria o en cualquier lugar, en primer lugar tenemos que pensar por qué las poblaciones prehistóricas hace 37, 40 mil años representaron arte en el interior de las cuevas. Claro está que tenemos que tener en cuenta que el arte viene implícito en el ser humano, es decir, es imposible que cualquier otro animal haya realizado arte porque a diferencia de nosotros, son incapaces de tener un pensamiento abstracto. Es decir, si tenemos en cuenta que hace más de 1 millón de años un homínido pudo ver en una piedra una herramienta en la cual pudo tallar y configurar esa herramienta a través de lo que previamente había pensado o había concebido en su mente, esto fue desarrollándose de tal manera que se pudo ejecutar el arte. El arte es una herramienta para transmitir conocimiento y pensamiento y además para establecer una identidad cultural. Si yo me fuese a un museo y estuviera mirando las vitrinas del museo, seguramente que a través de las herramientas que se exponen en ese museo podré hacer un acercamiento a los modos de vida, a cómo captaban los recursos, etcétera. Pero si yo intento meterme en la mentalidad de estas personas, claramente si no es a través del arte que se quedó reflejado, en este caso en Cantabria, en el interior de las cuevas, sería imposible hacer un acercamiento como tal. Hace 40.500 años, la llegada del Homo sapiens a Europa fue un verdadero cambio, una verdadera revolución. Es decir, con anterioridad a nosotros estaban los neandertales, que, digamos, también tuvieron un pensamiento, un conocimiento y una actitud simbólica, pero lo nuestro fue completamente revolucionario. Con la llegada del Homo sapiens llega la desaparición de los neandertales y a su vez se produce una verdadera revolución tecnológica, es decir, un aprovechamiento de la captación de los recursos y además una diversificación de los materiales empleados para la elaboración de herramientas. Eh, esta revolución tecnológica se concibe a través de un proceso de sociabilización que favoreció a corto o medio plazo la elaboración de arte. Y aunque muchas veces decimos que el mayor invento que hubo en la prehistoria fue el fuego, y realmente no es así, es el control del fuego, esto, digamos, nos aportó muchísimas cosas, al igual que aportó a los neandertales antes que nosotros. El fuego permitió la sociabilización de los grupos humanos. En primer lugar, tenemos un punto de calor. En torno a este se congregarían los grupos humanos para calentarse en una época glacial fría. Y luego, además, en torno a este fuego se permitiría el intercambio de información, de historias, etcétera. Eso permitió una sociabilización que vino añadida, además, a través de una mejora en la gastronomía, porque se pudo cocinar los alimentos, en las herramientas a la hora de confeccionar, por ejemplo, lanzas de madera o la confeccionar a través del fuego, endureciéndolas como tal. Incluso permitió alargar las horas de luz a través, a través del fuego. Incluso el fuego nos permitió el acceso al interior de las cuevas, donde se dejó reflejado el arte rupestre.
esta sociabilización se ve a través también de la decoración corporal. Es decir, empezamos a ver, ya los neandertales lo aplican, la abundancia de objetos decorados. Estos objetos decorados nos están indicando algo clave y es la autoconciencia de estas poblaciones a través del adorno personal, que lo que hace es individualizar a una persona como tal, porque yo tengo un objeto decorativo que me identifica como persona o me identifica como grupo. Por lo tanto, generaría esa identidad cultural que también lo vamos a ver reflejado en el arte rupestre. Y por otra parte, aparecen una serie de objetos que no tienen nada que ver con la tecnología. Es decir, un claro ejemplo son las Venus, que en algún caso se ha dicho que haría referencia a la fecundidad de los grupos humanos o a la madre tierra, etcétera. Hay diversidad de teorías sobre ellos. Lo que está claro es que estos objetos nada que tienen que ver con la tecnología y sí tendrían que ver con el pensamiento cultural o religioso de estas poblaciones. Aparte de la decoración, tenemos otra serie de objetos que surgen a lo largo del Paleolítico Superior o a partir del Paleolítico Superior, como son los instrumentos musicales. Esto lo que genera es, en primer lugar, que estos grupos, digamos, los instrumentos musicales, ya sea por viento o percusión, lo que permite es la realización de música, y esto viene comprendido además de la danza y el baile. La música y el baile están relacionados con el festejo y esto también genera cohesión social, identidad cultural, que lo veremos reflejado también en el arte rupestre. Esa cohesión, esa identidad cultural, ese festejo se puede mirar en diferentes ámbitos, es decir, a través de un funeral, a través de, por ejemplo, un festejo por un hecho o un momento significativo para el grupo, o incluso para un contacto entre diferentes poblaciones, ya que eso generaría también festejo. Ese contacto entre poblaciones permitiría un intercambio de información y además un, una conexión y un intercambio, digamos, de información y también de la cultura y también una cohesión social más allá de lo que era el propio grupo, enfocándose a otros grupos y a media y larga distancia. Otro tipo de objeto es la bramadera. Yo aquí os he puesto varios ejemplos. La bramadera además es significativa porque si vemos la decoración de estos tres ejemplos que os he puesto, el primero, que es de una bramadera francesa, eh, tiene la cabeza de un bisonte con una espina dorsal y en torno a estos hay unas figuras humanas. Es decir, no estamos hablando de lo más significativo que puede, o sea, podría ser un animal el que se ha representado como tal. Tiene algo místico, digamos, esa decoración. Y luego, por ejemplo, la que he puesto en la parte inferior, que es de la cueva del Pendo, donde aparece en el margen izquierdo como un animal con una gran boca que sobresale y va como a atacar a un ciervo que está puesto en perspectiva frontal. Es decir, todas estas decoraciones que se enmarcan dentro de lo que es habitual ver en el arte, nos está indicando que estos objetos, más allá de ser sonoros, también tendrían cierta importancia dentro del grupo. Aparte, estas poblaciones, a través de esa sociabilización y ese desarrollo cultural, también generaron la empatía. Es decir, cuidaron a sus seres queridos durante su vida. Es decir, cuando alguien cogía una enfermedad o no podía, digamos, contribuir de la misma manera al grupo, el grupo cuidaba de ellos, incluso durante la muerte. Es decir, existen pocos casos, pero sí hay ejemplos donde aparecen digamos, enterrados de cierta manera, con objetos asociados e incluso con una vestimenta pues, que llama la atención sobre todo la cantidad, sobre todo en el este de Europa, de abalorios o colgantes que tienen asociados estos enterramientos. Esto nos indicaría que seguramente después de la muerte habría, digamos, la muerte no sería un fin, sino sería una fase, una etapa más de la vida.
En el caso de Cantabria, tenemos un ejemplo que es la cueva del Mirón, donde se enterró a una mujer de 35 años de edad, de 1,60 m de altura y la cual fue enterrada en el fondo de esta cueva, la del Mirón, hace 18.800 años. Esta fue enterrada de costado, con las piernas flexionadas, y tiempo pasado se retiraron gran parte de los huesos y otros quedaron in situ en el lugar de ubicación o en el enterramiento inicial. Y posteriormente, donde había sido enterrada, se espolvoreó o se echó ocre o pigmento rojo. Es significativo el ocre porque no solo lo vemos en el arte, sino también lo vemos en contextos funerarios. Por otra parte, dentro de lo que es la cohesión social, estaría el arte como tal, el origen del arte. Y de hecho el arte además no solo indica la cohesión social entre grupos, también está hablando de la autoconciencia, es decir, de que estas personas a lo largo de su vida eh, quieren dejar presencia de sí mismos. Y eso lo vemos muy bien reflejado en las manos. Es decir, cuando alguien representa una mano en una pared, en la pared de una cueva, esto ya es una conjetura, pero consciente o inconscientemente sabe que tras su muerte esa mano va a continuar ahí y en cierta medida esa persona en esencia va a quedar representada en esa roca. Aquí os he puesto dos ejemplos de cuevas en Cantabria. En primer lugar, la cueva de la Garma, donde aparece que está a la izquierda, que son una serie de manos en positivo, y la de la derecha, que es la cueva de Salín, que a mí me parece muy significativa porque hay manos de hombres, mujeres, niños, incluso una de las manos, que es la que está en la parte más inferior, se dibujó una pulsera. A mí me parece una instantánea muy buena para indicar que el arte, desde sus orígenes, tenemos que pensar que el arte son de las evidencias más antiguas que tenemos en arte rupestre, es un arte comunitario, donde no discrimina ni por edad ni por sexo. Es decir, que todo el colectivo del grupo podía participar realizando o representando sus manos. Respecto a la temática, sobre todo en Cantabria, predominan los signos. Y aquí os he puesto dos ejemplos, que son en la parte inferior de la imagen tenemos signos punteados, o en la parte superior lo que llamamos macarronis, es decir, trazos realizados con los dedos sobre el soporte arcilloso o la roca arcillosa de la cueva. Aquí os he puesto también un par de ejemplos etnográficos actuales para que veáis un poco la similitud o analogía que hay entre estos signos y las poblaciones actuales dentro de lo que es la decoración corporal. Por otra parte, ya más minoritario estaría, pero más conocido o lo que más le gusta o identifica a la gente, es el arte figurativo. Identifica, pero es verdad que cuando uno se visualiza, sobre todo lo veo cuando hay visitas por primera vez el arte rupestre, cuando veo un bisonte o una cierva, como son los casos que tenemos aquí, normalmente no se cuestiona nada, pero cuando ve un signo, ahí es cuando uno se pregunta, ¿y esto qué significa? Los animales representados son normalmente herbívoros. Tenemos ciervos, caballos, cabras, ciervas, y todos estos animales desde hace 40.000 hasta hace 11.000 años se repiten continuamente. Sí que es verdad que en unos momentos o en otros un animal, digamos, destaca respecto a otro. ¿Esto que nos está indicando? Que aunque se cambien las técnicas y se cambie de tecnología, técnicas digo a la hora de aplicar el arte o a la hora de representar estos animales, aunque se cambie, digamos que la fauna no cambia. Es decir, solo cambia la importancia o relevancia de una especie respecto a otra a lo largo del tiempo. Por otra parte, tenemos las representaciones humanas, que son minoritarias, y luego tenemos otra serie de representaciones más minoritarias todavía que destacan o nos llaman mucho la atención. Aquí os he puesto varios ejemplos. Uno de ellos portugués, que es el que tenemos el nombre de Pisco, que que está en Fozcoa, que tiene como esos trazos que podrían ser interpretados como una cornamenta, que es el número 8, pero os he puesto el 1 y el 4. El 1 haría relación a un antropomorfo que está representado en una cueva cántabra, que es la cueva de Hornos de la Peña, y el 4 que está representado en la cueva de Altamira.
son personajes entre lo humano y lo animal, y tradicionalmente o actualmente se viene diciendo que pudieran ser representaciones de brujos, chamanes y estaría dentro del mundo espiritual, simbólico o religioso de estos grupos. Esto indicaría un poco la razón o el por qué se ha querido dar al arte rupestre desde hace mucho tiempo. Aunque realmente el arte rupestre, si lo sintetizamos, tendríamos que hablar que son el arte rupestre o las cuevas como tal, son contenedores de conocimiento a través de la aplicación de este arte en las paredes. A la hora de aplicar el arte rupestre, os he puesto dos casos. El primer caso sería el caso de Altamira, en el cual se utiliza el volumen para resaltar la figura o la forma de los animales, que no es un caso único en Cantabria, es decir, lo tenemos en otros lugares, como es el caso de la Cueva de Lascaux, donde además en otras ocasiones no solo se pinta por completo la figura, sino que se dejan espacios sin dibujar para dar más voluminosidad a la figura. Y luego, por otra parte, tenemos también el movimiento. Por ejemplo, en Fozcoa tenemos un ejemplo muy claro de una cabra con dos cabezas que lo que está haciendo es el movimiento de la cabeza de la cabra. Al igual que lo encontramos en esta cueva francesa, que es la de Chauvet, donde, por ejemplo, en la parte inferior que tenemos el rinoceronte, se ha representado en varias ocasiones el cuerno del rinoceronte para generar ese movimiento, o las cabezas del felino que también están generando ese movimiento hacia la figura. También es destacable la orientación de las figuras, a veces van hacia el interior de las galerías o salen de oquedades, grietas, etc. Y todo eso tiene una causa y un porqué, y es generar una escenografía dentro de las cuevas. Eso se ve claramente en Cantabria y en cualquier otra cueva. Si tenemos en cuenta la iluminación que se utiliza, que son lámparas de tuétano, en la cual el tintineo de la propia luz genera claroscuros, sombras y movimiento unido a la volumetría, digamos, del soporte donde se encuentra la pintura, estaríamos hablando de que realmente el arte rupestre, más allá de expresar o dar, bueno, más allá de expresar, lo que está además intentando producir es una escenografía como tal, incluso en la propia distribución de las imágenes. Además, tenemos que tener en cuenta un hecho llamativo donde se encuentra el arte rupestre. Normalmente son espacios que tienen buena sonoridad. Y ese sonido, dentro de lo que es esos espacios decorados, se constata bueno, en diferentes cuevas. Yo estoy pensando en Cantabria, la cueva de las chimeneas, que luego hablaré de ella, que tiene un conjunto de ciervos, pues dentro de ese espacio hay una sonoridad muy buena, pero también se ha visto que dentro de las cuevas las estalactitas fueron utilizadas como litófono, y volveríamos otra vez a reincidir en la importancia de la música que incidiría en la danza, el baile o, por ejemplo, el trance. Es decir, el trance es lo que se aplica a través de golpes para, digamos, el contacto entre los espíritus. Esto si estaríamos hablando, por ejemplo, de una de las teorías que se han hablado sobre arte rupestre, que es el chamanismo. ¿Cómo se ejecuta el arte rupestre? Bueno, en Cantabria se han constatado diferentes técnicas. La que predomina actualmente es el grabado, seguido del dibujo y la pintura. El grabado se efectuó a través de, bueno, en las paredes o el propio soporte arcilloso. En el suelo, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Cueva del Castillo, y en las paredes, digamos, lo que se hizo fue representar a través de buriles objetos apuntados o presionando los dedos sobre las superficies arcillosas o la calcita en descalcificación que hay en las cuevas. Luego, los tonos empleados para el dibujo es el rojo, el amarillo, el violáceo y el negro. El negro generalmente es carbón. En muy pocos casos se da que se haya utilizado el manganeso, a diferencia, por ejemplo, de las cuevas que encontramos en Francia. El pigmento se puede aplicar a través de o sea, empleándolo como si fuese un lapicero. Y luego, por otra parte, lo que se puede hacer es la preparación del pigmento, es decir, se coge el óxido de hierro, dióxido de hierro o el de manganeso o el carbón, se machaca, se pulveriza y se mezcla con agua, generando, digamos, un pigmento
que posteriormente se aplica con pinceles, aerógrafos o con los dedos o la palma de la mano o con una muñequilla de cuero que lo que hace es generar la técnica del tamponado, que luego lo veremos en cuevas como el Pendo y Covalanas. La forma de datar el arte rupestre, normalmente en Cantabria, se ha aplicado de manera tradicional lo que es la similitud o analogía que hay entre el arte mueble, que está vinculado a un determinado nivel arqueológico, con el arte rupestre. Aquí os he puesto un claro ejemplo a la izquierda de un bastón de mando que apareció en la cueva del Pendo con unas cabras en posición frontal y a la derecha con una cabra también en posición frontal que aparece representada en una pared en la cueva de Otero, que a su vez en esta cueva, en la cueva de Otero, se han encontrado niveles asociados al Magdaleniense Superior Final. Es decir, que atribuyendo el nivel donde apareció el bastón de mando, que es Magdaleniense Superior Final, y asociándolo con esta cabrita, podríamos indicar que esta cabrita que está representada en la cueva de Otero correspondería a ese mismo periodo o momento. Por otra parte, estarían las dataciones directas, es decir, normalmente los más generalizadas son el carbono 14, que se viene aplicando desde los años 80. De hecho, las primeras dataciones de carbono 14 se aplican en Cantabria, se aplican en otras regiones, pero también en Cantabria. Y el problema que tiene el carbono 14 es que solo se puede datar el carbón. Y las pinturas, digamos, entre comillas, más modernas serían las pinturas que denominamos negras, es decir, que estarían dentro del periodo que conocemos como magdaleniense. Sin embargo, en 2008 se aplicó un nuevo sistema de datación, que es el uranio-torio, y permitió datar las costras que recubren las pinturas ya realizadas, digamos, con pigmentos minerales como es el óxido de hierro o bueno, cualquier otro. En este sentido, lo que ha permitido es obtener fechas de las pinturas rojas y amarillas, que son, por lo general, más antiguas que las pinturas negras. Y aquí es donde llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Cantabria, se ha datado un signo en la cueva de la Pasiega en al menos 65.000 años, porque tenemos que recordar que lo que se data es la costra. ¿Qué significa esto? Que en ese, que el signo en concreto de la pasiega fue representado por poblaciones de neandertales, asignando el primer arte en Cantabria a poblaciones de neandertales. Bien, respecto a la secuencia que tenemos en Cantabria, más o menos se puede dividir en cuatro fases decorativas. La primera fase estaría entendida entre los 40 y 19.000 años y abarca el auriñaciense, gravetiense y el solutrense. En primer lugar, tenemos signos simples y complejos, que está constituido por concentraciones de color, discos, tenemos también puntuaciones y líneas para bueno, alineación, bueno, tenemos formas complejas de grupos, e incluso tenemos signos ovalados, cuadriláteros, claviformes, etcétera. Luego tenemos manos en negativos y positivos. Tenemos signos y animales grabados mediante un ancho y profundo surcos. Algunos de ellos incluso se encuentran en los vestíbulos de las cuevas y en el que predomina lo que denominamos las ciervas trilineales, que son ciervas que están representadas a través de tres profundos surcos, como es el caso de la cueva de Chufín, que luego os comentaré. Y luego la técnica del dibujo se aplica a través del tamponado, que es con el uso de la muñequilla que hemos hablado anteriormente, la tinta plana, que consiste en coger el pigmento rojo y aplicarlo con las manos y los dedos, cubriendo de rojo el interior de los cuerpos de los animales, y luego el trazo lineal simple, que se puede utilizar claramente con un lapicero de ocre o... Bien. Y luego, por otro lado, tenemos los animales, destacan porque carecen de rasgos anatómicos. La segunda fase estaría en torno a, abarcaría entre los 18 y 15.000 años. Es una etapa de transición entre el solutrense final y el magdaleniense inicial. Aquí empiezan a predominar ya los detalles anatómicos en comparación con el periodo anterior y estos aluden por lo general al pelaje y sugieren cierto volumen a la figura. La tercera fase estaría dentro de lo que denominamos el magdaleniense medio, donde se asignan los bisontes de Altamira, y aquí predomina claramente la combinación de la técnica del grabado y de la pintura.
con el propósito de resaltar el volumen y mostrar el pelaje o cualquier otro tipo de detalle anatómico de la figura. Y luego, por último, estaría la cuarta fase, que sería el magnésense final. Y aquí digamos que lo que se hace es, predomina sobre todo las figuras de color negro con carboncillo, se simplifican mucho más las imágenes y hay una diversidad de detalles anatómicos que se realizan no como el periodo anterior a través de diferentes técnicas. Aquí lo que se hace es trazar una serie de líneas en el interior de los cuerpos de los animales para, digamos, marcar determinadas tonalidades en el interior del cuerpo o incluso la longitud o el tipo de pelaje. Y entre los animales que más predominan sería la cabra y el caballo. Bueno, ya metidos un poco en lo que es Cantabria, lo que he hecho ha sido dividirlo por las diferentes cuencas o valles, es decir, por donde están los cauces de los ríos. El primero, que estaría en la parte más occidental de Cantabria, estaría el Valle de Asón. Aquí vemos claramente, a través de lo que es todo el valle, una diversificación a la hora de utilizar los diferentes tramos o espacios de esta cuenca. Es decir, si nos vamos al interior de la cuenca, en la zona montañosa, nos vamos a encontrar un conjunto de cuevas que estarían enmarcadas en una fase muy antigua, que estaría en torno a unos 20-25 mil años, donde destaca sobre todo la cueva de Covalanas. Aquí, en esta serie de conjunto de cuevas, destaca lo que se llama la técnica del tamponado. La técnica del tamponado lo vemos claramente en, un, en el margen inferior derecho, en un caballo que tenemos aquí, que es de la cueva de Laza, que lo que consiste es con esa muñequilla impregnando, impregnando el pigmento con óxido de hierro, lo que se hace es hacer una serie de puntuaciones que configuran el contorno del animal. Y luego, por ejemplo, en el tramo medio de la cuenca encontramos otra serie de conjuntos rupestres que serían de una época más moderna, estarían en torno a los 18, 14 mil años de antigüedad, estaríamos hablando ya del magdaleniense y consistiría en una serie de cuevas que estarían situadas en esa zona. Y luego ya en la zona más de la bahía, que tenemos la cova de la Peña del Perro, la de San Carlos, hay una serie de grabados que ya estarían asignados al magnesia superior final. Es decir, que si vamos más hacia el interior de la cuenca, los conjuntos rupestres serían más antiguos. Y muy cerquita también de la costa encontramos una salvedad que es la cueva de Urdiales, donde encontramos estos bisontes que os he puesto aquí arriba, que están asignados, son de estilo pirenaico, lo que nos hablaría un poco de esos contactos de población que había entre la cornisa cantábrica y el Pirineo francés, y estaría esta serie de bisontes que tenemos aquí, como los que tenemos representados aquí, que se han datado en torno a unos 14.000 años de antigüedad. En este valle destaca la cueva de Covalanas. Covalanas es una cueva peculiar que siempre se ha denominado santuario porque carece, digamos, de yacimiento arqueológico en la boca. El verdadero yacimiento arqueológico, es decir, donde habitaban las poblaciones que decoraron esta cueva, se encuentra en una cueva muy cercana, nada, a escasos metros por debajo de esta cavidad de Covalanas, que es la cueva del Miró, donde apareció la Dama Roja que os he mencionado antes y cuya imagen tenéis ahí en la pantalla de los restos óseos que se recuperaron durante las excavaciones de esta cueva. Volviendo a la cueva de Covalanas, destaca porque es un pequeño conjunto de 18 ciervas, un caballo, un uro y alguna figura indeterminada más algún signo, que llama la atención porque siempre se ha dicho que es una cueva que se hizo o fue decorada en un mismo momento, es decir, no fueron añadiéndose imágenes. Esto, aunque desconozcamos el verdadero significado o la razón de por qué se representaron ahí cada una de esas figuras, sí que es verdad que nos permite un acercamiento al concepto y estructura mental que se tuvo de la cueva a la hora de representar cada una de estas imágenes. Yendo un poquito más hacia el oriente de Cantabria, nos encontramos con la bahía de Santander. Aquí normalmente las cuevas se concentran en torno a lo que es la bahía. Sí que es verdad que ese entrante de mar que tenemos, que es lo que configura la bahía de Santander,
en su momento, en el Paleolítico, no estaría inundado por aguas marinas, es decir, que sería un gran valle y en torno a las cuevas que hubiera en ese valle, seguramente hoy en día inundadas por el mar, eh, eh, habría muchísima diversificación digamos, de especies y, digamos, seguramente haya muchos yacimientos que se hayan perdido en esta zona. Aquí destacaros esta cueva, que es la cueva de Salitre, que se encuentra en el marco más interior de esta cuenca, es decir, una zona muy montañosa, que es la zona de Miera. Y aquí te encontramos también, bueno, entre otras pinturas, un pequeño conjunto también de animales tamponados, como este ciervo, que encontramos en la cueva de Salitre. En esta cuenca o en la zona de la Vía de Santander encontramos dos cuevas que fueron también declaradas Patrimonio de la Humanidad. En primer lugar, la Cueva de la Garma, que destaca porque bueno, se divide en tres galerías: inferior, intermedia, superior, intermedia e inferior. En la galería superior, en el acceso a la galería superior, se ha estado excavando en los últimos años, encontrando uno de los niveles más antiguos de ocupación humana que tenemos en la cornisa cantábrica, pero sí que es destacable o conocido, digamos, lo que es la galería intermedia, donde se ha encontrado un conjunto de pinturas rupestres, y sobre todo la galería inferior, donde en el Magdalenense medio se colapsó la entrada a este sector de la cueva, y digamos que el espacio en torno a la entrada quedó, digamos, y tal cual lo dejaron las poblaciones del Magdaleniense hace unos 13.500 años. De hecho, este caballo que tenéis en el margen inferior correspondería, digamos, o estaría muy cerca de esa entrada colapsada. Seguramente ahí, digamos, este caballo estaba iluminado por la luz diurna, y esto indicaría que muchas de estas cuevas, sobre todo incluso cuevas hoy decoradas que están abiertas, digamos, que todavía conservan las entradas abiertas, posiblemente en su día fueron decoradas, pero digamos que no se ha llegado a conservar, y lo único que se ha llegado a conservar como tal es lo que tenemos decorado en el interior, lo que fue decorado en el interior de las cavidades. Bueno, la Garma tiene un conjunto rupestre que va desde los 37.000 hasta los 13.000 años de antigüedad. Tenemos diversidad de ejemplos. Aquí os he puesto tres casos, como la imagen que tenéis arriba, que es una máscara, o la que tenéis abajo, que ya os he mostrado antes, que son las manos, pero también tenemos otros motivos, como yo lo resalto porque es un motivo que a mí me llama mucho la atención: los discos, que luego los vamos a ver en Castillo, que en el caso de la Cueva del Castillo han sido datados en 4.500 años, al menos por uranio Otorio. Luego tenemos la Cueva del Pendo. La Cueva del Pendo es una cueva que tiene un yacimiento arqueológico y una ocupación humana brutal. Fue habitada en primer lugar por las poblaciones de neandertales, y posteriormente, digamos, fue ocupada por sapiens desde la auriñaciense hasta el magdaleniense. Es claro, o destacan claramente, sobre todo los niveles solutrenses y magdalenienses, por la cantidad de piezas de arte mueble que se han encontrado en esta cueva, en torno a unas 500 piezas. De hecho, en las excavaciones que se desarrollaron a principio de siglo en esta cavidad, y la abundancia de material que aparecía, permitió, digamos, inaugurar, o fue la excusa para inaugurar el Museo Arqueológico, el Museo de Prehistoria actual, porque gran parte de las vitrinas, digamos, contenían material de esta cueva, y es la que le dio a conocer. Aparte de su yacimiento arqueológico, contiene un importante conjunto rupestre que fue descubierto en 1997. La razón es porque la pared se conservaba, digamos, las pinturas se conservaban muy mal, y tras su descubrimiento lo que se hizo fue limpiar el soporte de líquenes y polvo bueno, que cubrían gran parte de las pinturas. Y este conjunto rupestre se encuentra, digamos, para que os hagáis una idea, la Cueva del Pendo es una gran sala, y al fondo de la sala encontramos una pared, un friso, donde se encuentran estas pinturas. Es aquí justamente donde se representó, y la intencionalidad que tienen es ser visibles desde el lugar de ocupación. Fijaros que estas ciervas, que están en torno a unos 20-25.000 años, son contemporáneas a las hierbas que hemos hablado antes en Covalanas. Sin embargo, os he comentado que en Covalanas la entrada no fue habitada, y aquí estamos hablando de un lugar de habitación. Es decir, tenemos pinturas del mismo momento,
pero tenemos pinturas que tienen, bueno, son ciervas también, es decir, la temática es exactamente igual, pero son dos conceptos completamente diferentes. Covalana se le llama un espacio santuario y, sin embargo, el Pendo se dice que es un lugar de contacto y encuentro entre poblaciones prehistóricas cuyo friso fue testimonio de digamos, esas agrupaciones entre estas poblaciones. Un poquito más a la zona oriental nos encontramos con la cuenca del Pas. Aquí realmente en la cuenca del Pas, si nos vamos a la zona de la costa, solamente destacan dos cavidades que son la del Calero 2, que la tenéis justamente abajo, y también la cueva de Santiago, con unos signos al final de la cueva, que son los que estáis viendo en la imagen, que son llamativos sobre todo por la forma que tienen y las dimensiones. Pero realmente lo que destaca en este valle son, en su tramo medio, lo que se llaman las cuevas del Monte Castillo. Actualmente se conocen seis cuevas con arte rupestre. A ver si puedo pasarle. Vale, se conocen seis cuevas con arte rupestre y 4 de ellas están declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. El motivo de por qué esa montaña que os he marcado en la imagen fue, digamos, importante para estas poblaciones prehistóricas es porque el Monte Castillo se encuentra en una confluencia de varios valles y además el río Pas es donde ahí en este punto se genera un estrechamiento que permite, digamos, el acceso de una orilla a otra. Por lo tanto, sería una zona de paso y una zona de encuentro ya no solo de poblaciones, sino también de los animales que venían de los diferentes valles y que llegaban hasta esta zona. Además, la montaña lo que permite es un control visual de los diferentes accesos por los diferentes valles e incluso también el río es un río salmonero que no solamente se atestigua a través de los niveles arqueológicos que se han excavado en la cueva del castillo, donde aparecen arpones y aparecen vértebras de estos salmones, sino porque por los garrazos que tenemos de osos de las cavernas en el interior de estas cuevas y de las oseras, que lo que están indicando también que ese recurso, el de la pesca del salmón, no solo fue utilizado por poblaciones prehistóricas, sino también por los osos. La cueva del castillo es la primera de estas cuevas con arte rupestre, es la más significativa, en primer lugar, por su yacimiento arqueológico. Contiene sus niveles arqueológicos, o sea, los niveles más antiguos estarían en torno a unos 150.000 años, serían poblaciones de neandertales muy arcaicas, y luego, bueno, que habitaron la cueva hasta hace 40.000 años, y luego tenemos ocupaciones de Homo sapiens que van de los 40 a los 10.000 años de antigüedad. También se ha encontrado, es decir, tenemos en esta cueva niveles auriñacienses, gravetienses, solutrenses, magdalenienses, incluso acilienses y incluso, bueno, se han encontrado hasta vestigios de época romana, ya en época histórica, claro. Es llamativo porque las analogías que tenemos con los diferentes niveles arqueológicos también los encontramos en el interior de la cueva. En el interior de la cueva se han documentado a día de hoy 2.900 grafías y estarían enmarcadas entre los 41.000 y 4.000 años de antigüedad. Es decir, en esta cueva tenemos más de 36.000 años del pensamiento simbólico de la humanidad. Y en ello destaca que podemos ver diversidad de temas, estilos, técnicas y permite constatar e identificar claramente cómo ha sido la evolución del arte rupestre en la región cantábrica a través de esta cueva. Si bien que en algunos casos no está tan bien representado como en otras cavidades, y por ejemplo conjuntos menores como son Covalanas y el Pendo que hemos hablado antes, lo que permiten es ampliar mucho más la información de lo que podamos ver en esta cueva. Cierto es que también la cueva de Covalana, la cueva del Castillo contiene, contiene también ciervas tamponadas. Bueno, tenemos diferentes, por ejemplo, lo más llamativo que tenemos en esta cueva son las manos en negativo. Tenemos más de 70 cuevas, más de 70 manos documentadas. Y luego las representaciones más antiguas estarían las manos que han sido datadas por el año Torio en al menos 37.000 años y luego los discos que tenemos en la segunda imagen que tenemos que están en esta galería,
que también se han datado, no estos en concreto, sino en otro sector de la cueva, que es donde está el panel de las manos, que es la primera imagen que tenéis en el margen superior izquierdo, que estarían datadas en al menos 41.000 años. Luego tenemos una serie de signos, como el que os muestro ahí abajo, o los bisontes, estos dos que tenemos aquí abajo de estilo pirenaico, que se han datado en 13.500 años, pero también conviven con otros bisontes que son muy similares a los que tenemos en la cueva de Altamira, que llamamos bisontes de estilo cantábrico. Es decir, que hace 13.500 años tengamos bisontes que son muy similares a los que se están representando en el Pirineo, en concordancia o junto a otros que son típicos de aquí, de la región cantábrica, lo que nos está indicando, nos está hablando, es un poco la funcionalidad que tenía la boca de la cueva, es decir, el contacto entre esas poblaciones y que la cueva del castillo, durante el Paleolítico Superior, fue un campamento base donde se asentaron estas poblaciones y donde realizaron su arte en el interior de esta cavidad. La cueva de las chimeneas es otra de las cuevas que encontramos en Monte Castillo. Aquí hay un conjunto menor datado a través de carbono 14 y a través de la datación de algunas figuras hechas con carbón en 18.500 años. Destaca en primer lugar porque es una cueva que, aparte de estas pinturas o estos dibujos negros, tiene una serie de signos que fueron realizados con carbón, pero también fueron grabados en la roca. Por lo tanto, tenemos el dibujo en carboncillo y luego tenemos grabado que fue aplicado a través de objetos apuntados o aguzados. Tenemos también a través de los dedos, etc. Destaca en una sala muy interior de la cueva y dentro de una pequeña sala la representación de 5 ciervos, que son los que tenéis representados aquí abajo, que, como os comentaba anteriormente, es la sala que, cuando uno se introduce dentro de ella con una luz tintineante, parece que los animales se están moviendo, y realmente la acústica que se consigue en el interior de esta cueva, de esta sala en concreto, pues es muy significativa, ¿no? Y hablaríamos de esa escenografía que se pretende hacer a través del arte rupestre, a través de la distribución y la localización de las figuras, unido al sonido y a la iluminación. Luego tenemos la cueva de la Pasiega, que tiene más de 300 representaciones en el interior de la cueva. Destaca la Galería A, que tiene numerosas representaciones, sobre todo realizadas con la técnica del tamponado, de la cual ya hemos hablado en la cueva del Pendo y de Covalanas. Y en el sector C encontramos ese signo que fue datado en al menos 65.000 años por Anio Torio y que está asignado a poblaciones de neandertales. Por otra parte, la cuarta cueva que está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en Monte Castillo sea la Cueva de las Monedas, que es un pequeño conjunto que está situado en un espacio de la cueva que se ha datado en 11.500 años por carbono 14 y en el cual se ha representado sobre todo fauna de clima frío, es decir, renos, caballos del Prerbaski, hay un bisonte, y estaríamos hablando de las últimas poblaciones de cazadores-recolectores antes de la llegada del Holoceno y, digamos, la llegada de la agricultura y la ganadería. Bueno, aquí os he puesto estas monedas porque la cueva se llama como tal por el descubrimiento de ese lote de monedas en el interior de la cueva. Más en la zona oriental tenemos la cuenca de Sajabisaya. Aquí es donde se localiza la cueva de Altamira. En torno a la cueva de Altamira encontramos una diversidad de cuevas que están muy en sintonía con lo que encontramos en el interior de la cueva de Altamira. Os he puesto un par de ejemplos, como este de aquí abajo, que tiene, bueno, arriba la cueva de Linar, que tiene, os he puesto una cierva, una cabrita que está grabada, y luego en la parte de abajo la del bisonte, el bisonte de la cueva de las aguas, que está muy mal conservado, pero también era un bisonte polícromo, muy similar a los que están representados en la cueva de Altamira. Y luego, por último, tendríamos la cueva de Altamira. Aquí os he puesto una imagen de la neocueva, que es lo que se puede visualizar, o sea, se puede visitar hoy de la cueva, es decir, la reproducción facsímil. Sí está claro que me sirve muy bien para explicar un poco cómo está o cómo se distribuyó este espacio en lo que es en el durante el Paleolítico Superior. En primer lugar, tenemos una grieta en la parte media de esta sala. A la izquierda encontramos una veintena de bisontes representados y a la derecha encontramos una serie de figuras. O sea, los bisontes corresponderían al magdalenense medio, mientras que a la derecha encontramos las figuras más antiguas de la cueva.
como son unos signos denominados claviformes o una serie de caballos negros que recientemente se han datado por un aleatorio y se ha obtenido una antigüedad superior a la que hoy en día se tenía. Bueno, esto es un poco la exposición que hay en el museo, que no voy a entrar en ello. Y luego en el interior de este valle tenemos la cueva de Hornos de la Peña, donde predomina el grabado. Es una cueva de reducidas dimensiones. Destacan los grabados en el exterior e interior de la cueva. En el exterior predominan o son grabados que fueron realizados con anterioridad a los 20.000 años de antigüedad, mientras que en el interior conviven grabados de más antiguos a los 20.000 años y grabados que se realizaron con posterioridad a los 20.000 años, como es el caso de esta imagen de la derecha, que está situado al fondo de la cueva, que es este antropomorfo, de los cuales ya hemos hablado antes con la temática del arte rupestre, que es esa figura humana que va entre lo humano y lo zoomórfico y sería ese híbrido que nos hablaría de ese mundo espiritual. Si cabe destacar el espacio donde está, que es un espacio muy reducido, justo al final de la cueva, donde uno, cuando lo visualiza, casi tiene que adquirir como una posición fetal. El último, bueno, en la parte más oriental de Cantabria tenemos la cuenca del Nansa. Aquí hay una cueva que es la cueva del Salín, que está muy cerquita de la costa, que tiene una serie de conjunto de manos, que ya os he mostrado antes una imagen, y aquí en la parte superior os señalo otras dos manos de esta cueva. Y lo que destaca es en el tramo medio de esta cueva, de esta cuenca, en la intersección que hay entre el Nansa y el Lamasón, que son los dos ríos que atraviesan esta cuenca, se encuentra un conjunto de cuevas con arte rupestre que destacan por los signos punteados rojos y luego también una serie de grabados que no solamente se localizan en el interior de las cuevas, sino en las bocas de las mismas. Y el caso más significativo es la cova de Chufín, donde encontramos esas ciervas trilineales que os comenté antes, que es habitual encontrarlas en las bocas de las cuevas y en contexto con el lugar de ocupación. Estas ciervas trilineales en la cueva de Chufín se localizan sobre todo en un sector determinado del vestíbulo, justo encima del lugar de ocupación, y luego si nos metemos en el interior de la cueva, nos encontraremos con una serie de signos que están representados en el techo de la cueva, guardan cierta sintonía con otros signos que aparecen cerca de esta cueva, que es la que tenemos la cueva de Chufín, pero también podemos encontrar en otros espacios o en otras cuevas de otros espacios de Cantabria, como es la cueva del Castillo que hemos visto antes. Y por último, bueno, pues comentaros un poco la conservación del arte rupestre. Sí que es verdad que es una preocupación que todo el que se dedica a ello, a lo que es el arte, pues es vital, digamos, la preservación o conservación del arte rupestre. Sí que es verdad que la degradación, digamos, del arte se produce por dos motivos, por un proceso natural, pero también puede ser por un proceso no intencionado, puede ser directo o indirecto, pero sí por la acción humana, ¿no? Por ejemplo, una de esas formas indirectas sería el cambio climático. En los últimos 10 años, de manera generalizada, estamos viendo cómo el ciclo húmedo que denominamos de las cuevas, es decir, no hay tanta. Cantabria siempre se ha caracterizado por tener un clima muy lluvioso. Ya puedo decirles que cada vez hay menos lluvia y eso, digamos, está alterando completamente las pinturas, aparte de la temperatura interior de las cuevas que ha subido en torno a 1 grado. Y luego, por otro lado, esto lo que hace es favorecer la proliferación de microorganismos. Y luego están las acciones que se hacen de manera, bueno, indirectas, directas, que son, por ejemplo, cuando se abre una cueva al público, pues todas esas obras de acondicionamiento que se hacen en el interior de la cueva, o incluso también tenemos que tener en cuenta que la propia visita en el interior de la cueva puede generar un riesgo para su conservación. Pues muchas veces visitantes que resbalan, caen y pueden apoyarse sobre una roca para intentar no caerse, o incluso gente que puede sentirse mal y puede tener náuseas, puede vomitar, o sea, brotes de ansiedad que le puede generar a una persona que tenga claustrofobia, etcétera. Por lo tanto, aunque está bien, digamos, dar visibilidad al arte rupestre y que la gente sea conocedora y pueda acceder
y conocer en primer plano, digamos, este arte, siempre hay que tener en cuenta, o de la gente que entre a ver las cuevas, tiene que ser consciente de que siempre que se entre a ellas se les pone en riesgo. Y con esto, agradeceros muchísimo vuestra atención y espero, bueno, que os haya aclarado alguna cosa y agradeceros mucho, bueno, pues eso, que me hayáis atendido. Gracias. Fantástica exposición, fantástica quantidade de maravilhas e de documentos. Sí. Alguma das pessoas que está aqui presente quer certamente falar. Estou ali a ver, por exemplo, o colega e amigo Mário Varela Gomes. Estou vendo. Sei que gostas muito de arte e trabalhaste muito em arte. Portanto, No sé si, a ver, yo lamento haberlo dicho en español porque no sé nada de portugués, pero espero que lo hayáis podido entender bien. compreendemos muito bem. Bien. Y he estado muchas veces en Portugal, ¿eh? Muchas veces, pero no lo hablo. Conoces bien el Val del Coa, Sí, los grabados. he estado en varias ocasiones y bueno, tengo buenos amigos allí y la verdad es muy interesante porque, claro, tú cuando estás en Cantabria, que son espacios pues eso, Cantabria tiene diversidad de cuevas y en el COA no lo hay, pero sin embargo te pones a mirar algunas de las figuras y miras analogías entre unas figuras y otras y resulta muy interesante ver que pese a la distancia y espacios geográficos completamente diferentes, haya cierta sintonía, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en Cantabria se han representado bisontes y en el COA no encontramos, digamos, representaciones de bisontes, ¿no? Y bueno, eso se sabe o se ve un poco por el tipo de fauna que había en uno u otro espacio. En Cantabria nos pasa igual, es decir, en Cantabria, por ejemplo, solo hay representados 5 mamuts en toda la cornisa cantábrica y, sin embargo, te metes en la cueva de Rufiñac en Francia y te encuentras más de 100 mamuts representados dentro de la cueva. O sea que, pero sí, conozco muy bien el COA y me gusta mucho, ¿eh? Muy bien, está pedindo la palabra nuestra amiga Madeline. Sí, Daniel, has hablado algo del chamanismo, pero tú le dedicaste un libro en el 2023 a este tema. sí. Bueno, no he podido acceder al libro desde acá, desde Cuba, pero ¿a qué conclusión llegaste? ¿Qué te parece a ti esa teoría del chamanismo? ¿Es acertada totalmente o la aplicaste una parte de ella? ¿Qué opinas sobre el chamanismo? Buena pregunta. Madeline, muy buena pregunta. A ver, pues mira, sí, en 2023 escribí un libro sobre chamanismo en la prehistoria, porque, bueno, me encargaron hacer un libro sobre ello y me interesé, leí mucho sobre el tema del chamanismo y me resultó realmente interesante, porque había muchísimas analogías entre, digamos, entre el arte, vamos a decir arte rupestre, y el chamanismo como se concibe hoy en día. Es decir, por ejemplo, si yo tomo como ejemplo los Sam en África, ellos representan las manos. Para los Sam, la piedra o la roca es la membrana entre el mundo espiritual y entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Es decir, es igual que en el COA. Es decir, en el COA las figuras están representadas en la piedra, en la roca, que sería esa membrana entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y está situado cerca de los cursos de río o de agua, que el agua se vincula con la vida y con la muerte. Porque la muerte hoy en día también en nuestra cultura se asemeja por Caronte. Es decir,
cuando se trasladaban las almas de un lado a otro del río, ¿no? Entonces, los Sam, cuando pintan sus manos en la roca, lo que ven es un círculo rojo y su mano es como que trasciende esa membrana. Es un hecho, es un acto que hacen ellos ritual para tocar con el mundo del más allá de los espíritus, ¿no? Entonces, a ver, no me tachéis como loco, ¿eh? Pero sí que es verdad que esas analogías, o sea, yo no puedo decir que las manos en el Paleolítico realmente signifiquen eso, realmente no es así, pero sí que hay ciertas claves que nos pueden, digamos, que nos pueden acercar un poco al pensamiento místico de estas poblaciones. Por ejemplo, se puede decir que para el chamanismo los animales son espíritus protectores que lo que hacen es al chamán llevarle del mundo, digamos, o del mundo terrenal al mundo espiritual. ¿Qué es lo que vemos en el arte rupestre? Pues predominan lo que son los animales. ¿Qué es lo que vemos con esas figuras que tienen esas representaciones ambiguas con rasgos de animal? Pues estamos viendo un chamán que coge los caracteres de esos animales para que le ayude a ir al mundo ancestral. No quiero decir con esto que el chamanismo, digamos, sea la única teoría que se puede aplicar en el arte rupestre, pero sí que es verdad que existen ciertas analogías entre unas cosas y otras. Hace poco me invitaron a dar una conferencia sobre chamanismo y, por ejemplo, hablaba del consumo de la carne humana como un hecho ritual o mágico. Es decir, si yo, para determinadas poblaciones, el canibalismo significa que yo estoy consumiendo las propiedades o características de esas personas a la que yo consumo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablaba del canibalismo con los neandertales. Es decir, sí que es cierto que se ha hablado de que pudiera ser una práctica gastronómica, es decir, que ellos consumieran la carne por consumirla, pero también se puede decir que podía ser por algo simbólico el consumo de esa carne. Claro, cuando una persona habla del consumo de carne humana, a una persona le puede dar cierto respeto, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que en la sociedad actual seguimos nosotros siendo caníbales. ¿Por qué? Porque si yo voy a la iglesia y comulgo, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, esas analogías, por ejemplo, hace poco, cuando se murió el Papa, al Papa le vistieron de rojo. El rojo es el luto, el luto papal. Y estamos hablando de que la dama roja fue cubierta de ocre rojo. No digo que sea lo mismo, para nada, pero aunque nos diferenciemos de hace 20.000 años, existen muchas analogías entre cosas que hacemos actualmente y cosas que se aplicaron en el Paleolítico. Es como las ofrendas florales en las tumbas de los neandertales, igual que hoy en día lo hacemos nosotros. Es decir, a mí el libro del chamanismo me permitió acercarme muchísimo más a estas poblaciones porque me di cuenta que no éramos tan diferentes, al igual que con el cuidado de los enfermos o el enterramiento de los difuntos. Vaya historia os he contado. Gracias, Daniel. Sí, sí, eso me hace pensar también acá en América, pues yo he estado estudiando en Argentina. Hay una influencia de estas teorías, no solo del chamanismo, sino pues, otras que tienen que ver con el sur y con teorías de brasileños y en antropología. Y sí, sí. Eso Me es. parece que es una. Sí. Claro, yo creo que una de las mejores, y es una cosa por la que yo quiero ahora tirar, creo que lo más importante, y a ver, cuando se inician los estudios de arte rupestre, lo que se origina son estudios de antropología. O sea, para comprender el arte rupestre, lo que se hace es basarse en la antropología social, antropología, perdón. Es decir, yo lo que hago es estudiar o mirar poblaciones determinadas que viven como cazadores-recolectores para tomar conclusiones sobre el arte rupestre que estoy estudiando en las cuevas europeas. Pero llegado un momento, se desvincula y por un lado va la antropología y por otro lado va la arqueología. ¿Cuál es el problema?
que la arqueología nos está facilitando muchos datos, pero no sabemos cómo aplicarlos. Y yo creo que lo que tenemos que volver es a la antropología, pero ya no solamente desde una antropología, porque podemos decir, claro, un grupo de población que vive en el Amazonas, que tiene que ver con un grupo de población que vivía en un periodo glacial frío, que no tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver, pero hay que hacerlo desde un punto de vista de antropología social, es decir, ¿cuáles son los conceptos más primarios del ser humano? Me explico. Por ejemplo, cualquier población, da igual la cultura que tenga, los roles que se adquieren a lo largo de la vida son siempre los mismos. Es decir, que un niño se comportará como un niño, un adolescente como un adolescente, un padre y una madre intentarán educar al adolescente y un abuelo no comprenderá todo lo que están pasando, ¿no? Es decir, ese concepto que es el que nos une independiente, es decir, el cuidado de una madre será el mismo para una mujer que vive pues en América o en China o en Portugal o en España. El concepto es exactamente igual. Entonces, hay que coger de raíz esa esencia para poderlo comparar con estas poblaciones. ¿Por qué? Porque realmente la dinámica no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Y eso se ve, por ejemplo, en patrones como el cuidado hacia los enfermos. Gracias por tu respuesta, de verdad. Muy bien, Tema para seguir. não sei agora se, não sei se algumas das pessoas presentes querem pôr questões ao nosso colega. Sí. O Mário, faz favor, Mário, corta o teu microfone. Mário, para te ouvirmos, tens que ir aqui assim ao signo do microfone e tirares. É na parte esquerda inferior do computador, do Ahí ecrã. es. Isso. Ya lo tiene. É isso. Está bem. Como sabes, eu sou um info-excluído, auto-excluído. Bem, queria começar por agradecer ao Daniel Garrido esta conferência, que me fez recordar a visita às grutas de Cantábria, com o professor Almagro e um grupo de seus alunos, nos anos 80. Nos anos 80, há muito tempo. Sí. Ainda Altamira estava fechada, mas abriram Altamira para um grupo de 10 pessoas podermos visitar, portanto, a gruta, porque era o professor Almagro, não é? Nessa altura visitámos quase todas estas, bem, algumas não estavam ainda descobertas, mas visitámos grande parte destas grutas e, além do professor Almagro, iam outros investigadores. E foi uma viagem muito enriquecedora. E o professor Barriere, e a professora Anati, portanto, era um grupo, Beltrán também, era um grupo bastante interessante. Mas nesta perspectiva que mostraste, e desta perspectiva tem sido a evolução dos estudos da arte pré-histórica, não sei se me compreendes o português. Sí, sí, sí. Compreendes Sí, mais ou menos. sí. Eu vejo que, de facto, avançou-se muito nas descobertas, nos conhecimentos das técnicas de expressão, gravuras ou pinturas, ou relevo, avançou-se nas cronologias também, mas não se tem avançado na interpretação. Ou seja, há um grande momento, como aquele que foi, de facto, a presença do professor André Lerroy-Gourhan, como sua teoria estruturalista e as suas interpretações. Depois, a partir daí, não surgiu mais nenhuma obra de grande interpretação deste fenómeno, de facto, espetacular. Eu julgo que isto tem a ver
nomeadamente porque temos nos estudos da arte pré-histórica, temos sobretudo arqueólogos. Não temos os antropólogos, de que falaste, e bem, e acho que a antropologia, apesar de todas as críticas, continua a ser, portanto, um bem ao qual devemos recorrer, portanto, os estudos antropológicos das populações atuais ou das subatuais, das que desapareceram há pouco tempo e que temos registros, e que nos ensinam, não, como também disseste, a transpor exatamente aquilo que acontecia, portanto, no seio dessas sociedades, mas para desenvolvermos vias de investigação. O que eu vejo é que, de facto, sim, senhor, o xamanismo, que já se falava desde os inícios do século XX, afinal de contas, e depois com vários teóricos, depois, mais tarde, recuperado já nos anos 80, 90, mas, para além disso, não há, de facto, grandes teses interpretativas da arte pré-histórica. Portanto, esta perspectiva, neste sentido, é muito redutora. Portanto, não, é redutora e os estudos de arte rupestre que eu tenho seguido, acompanhado, colaborado, tenho alguns, portanto, estão numa espécie de beco sem saída, portanto, num espaço que não tem um desenvolvimento muito grande. Tá? Como é que devemos sair disto? Portanto, qual é? Tens, não sei se tens, não tens uma receita, certamente, mas tens ideias. Como é que os estudos de arte rupestre, nomeadamente paleolítica, devem ultrapassar esta fase do patamar descritivo, da cronologia, portanto, e devem entrar numa outra fase de maior compreensão do pensamento destas sociedades. O que nos interessa, julgo eu, é o pensamento do homem. Abordaste um tema interessante, que eu julgo ter compreendido, que aceitas que há uma matriz conceptual nas sociedades humanas que nós herdamos, como herdamos também, somos herdeiros dos aspectos físicos, mas também dos aspectos intelectuais. Daí leva a que haja algumas recorrências em certos comportamentos. Portanto, na simbologia da cor vermelha, por exemplo, que referiste. Mas, digamos que essa vertente, que eu julgo que é mais enriquecedora daquilo que é a lição da arte dos nossos antepassados do Paleolítico Superior, não se encontra, portanto, muito desenvolvida, não é ensinada nas nossas universidades. Ainda tentei, durante 20 anos, ensinar arqueologia cognitiva na Universidade Nova de Lisboa, mas, enfim, talvez pela dificuldade da abordagem, pela multiplicidade de conhecimentos necessários a esta abordagem, portanto, eu penso que os estudos da pré-histórica geral se encontram estagnados, encontram-se parados. Gostava de saber a tua opinião. Portanto, para além do facto do patamar descritivo, das cronologias, etc., mas aquilo que é a compreensão da mentalidade do homem, enquanto nós temos isso para a arte mais contemporânea, por exemplo, não é? E para, portanto, a arte, tempos históricos, temos isso, e temos grandes teóricos, não tem surgido para a arte paleolítica. De qualquer maneira, quero-te felicitar mais uma vez pela tua comunicação e por despertares, portanto, esta conversa. Muito obrigado. Gracias a ti. No, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, que yo creo que guardamos la misma sintonía. Y de hecho, a ver, hemos hablado del chamanismo, pero está claro que no solamente se puede vincular con el chamanismo al arte rupestre. Realmente lo que hay que hacer es un acercamiento, lo que decías tú, más antropológico y más social, ¿no? De lo que es el arte. Y yo creo que a veces, cuando hablamos de estas sociedades, yo, por ejemplo, si estudio arte rupestre,
me centro en estudiar el arte rupestre, pero a lo mejor no estoy mirando otros datos que me puedan facilitar, digamos, un mayor conocimiento o comprensión del arte. Por ejemplo, cuando yo os he hablado de la música también está relacionada, o sea, la música está relacionada con una sociedad y que tiene que ver, o sea, la música siempre tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con la unión de los pueblos y de las personas. Y esa cultura se ve a través del arte, es decir, a lo largo de los años el arte ha sido la herramienta que se ha utilizado para explicar las cosas, pero no para explicar las cosas ahora, sino para que queden para que después la gente sepa o siga sabiendo lo que en ese momento se ha querido decir. Entonces, es importante en ese sentido, o sea, desarrollar, digamos, esa capacidad social y ir por esa línea de investigación. Eu, como sabem, não me dediquei a esta temática na minha vida, mas de facto foi talvez o tema que, quando era ainda estudante do liceu, do ensino secundário, me atraiu para a arqueologia, de facto. Através de um livro que pedi por tudo ao meu pai que me comprasse, porque era muito caro, e de que ainda hoje creio que devo ter, alguns, sobre a arte do Paleolítico, sobre a arte rupestre em geral, de que o primeiro capítulo era sobre a arte do Paleolítico Superior. Depois, é claro que tinha que ensinar este tema aos meus alunos. Tive a sorte de estar em Altamira, a verdadeira. E gostava de fazer uma pergunta concreta para não me expandir demasiado em palavras, porque eu tenho a mania de falar e depois nunca mais paro, o que é uma coisa deselegante. Disseram-me, quando eu estive em Altamira, porque eu nunca me dediquei de uma forma especializada ao estudo de gruta a gruta e de assunto a assunto, que os indivíduos que pintaram os bisontes de Altamira, dado os estratos da época que se acumulavam no chão da gruta, estarem a uma distância muito pequena do teto, eles disseram-me, teriam que estar deitados, não é, virados para o teto. Se isso é assim, ou se isso tem alguma coisa de realidade, realmente ainda ficamos mais admirados com a capacidade destes indivíduos, não é? É que não temos qualquer problema em lhes chamar artistas do ponto de vista moderno, quer dizer, eram pessoas com uma capacidade expressiva extraordinária. Não sei se confirma esta pequena distância que havia entre o autor ou os autores dos bisontes, por exemplo, de Altamira e a respectiva posição em que tinham que trabalhar, estando deitados, virados de peito para cima, de cara para cima, para poder pintar. Uma outra coisa que falaste aí já agora foi aquela impressão que dá quando se entra numa gruta com qualquer efeito de iluminação que não seja muito forte, por exemplo, mais parecido com uma tocha. Eu nunca entrei com uma tocha, não é? Mas entrei com um Petromax ou com um candeeiro desses de petróleo. E isto foi em 1996, no sul de França, quando estava a ser feito um filme sobre a humanidade pré-histórica. Chamava-se Le Roman de l'Homme, e se passou aí nas televisões e nos cinemas, tem impressão até. E depois foi feito um livro, que eu não sabia sequer que o indivíduo que estava a fazer aquilo. Foi nessa altura que eu tive a oportunidade de visitar Altamira. E ao lado do local das gravações de filme,
cinema implica sempre meios que os arqueólogos não têm, não é? Era uma tenda enorme que até fax tinha lá no interior, etc., no meio do campo. Havia uma gruta que tinha, junto mesmo ao átrio, digamos assim, ou ao hall, à primeira sala de entrada, tinha um cavalo gravado, voltado para o observador que entrava, e à medida que a rapariga que ia à nossa frente e que levava o tal candeeiro de petróleo, portanto provocava uma chama um tanto bruxuleante, não é? Um tanto movimentadora, o cavalo parecia adquirir vida e detalhe à medida que prosseguimos. Deu uma sensação ali, aliás, como já tinha tido em Altamira, não é? A sensação que em Altamira, disparate, em Lascaux, também tive na verdadeira Lascaux, tive a sorte nessa altura. Altamira foi noutra altura. Que de facto essas figuras eram animadas por esse sistema de luz, não é? Creio que era qualquer coisa de fantástico, porque aquilo que nos parecia de princípio um relevo da própria gruta natural, uma coisa sem grande interesse e tudo, pouco a pouco começou-se a notar que ali estava a parte frontal do cavalo, e depois, à medida que íamos percorrendo essa entrada, esse corredor, via-se até os pequenos pelozinhos da crina do cavalo, extremamente bem feitos, uma coisa extraordinária, não é? Extraordinária. Eu sou um periférico destes problemas, porque nunca me dediquei como investigador à arte paleolítica. Mas, de facto, é uma coisa que me continua a fascinar. Eu também tive a possibilidade de conhecer o Leroy Gourhan naquele grupo que foi a França. O Mário ainda não tinha vindo para o seio da arqueologia, onde fez muita coisa. Ele é um arquiteto de formação, mas um grupo que se formou aqui em Lisboa e que depois o Mário integrou, o Grupo para o Estudo do Paleolítico Português, fomos a Paris falar com o Leroy Gourhan e com a Annette Laminga-Perrer, uma discípula do Leroy Gourhan, mas que praticamente publicando quase ao mesmo tempo os livros, a tese da Laming e o livro do grande livro, não é, da arte rupestre na Europa Ocidental, do Leroy Gourhan, praticamente chegaram a conclusões algo parecidas. Claro que o Mário tem uma posição que eu também muitas vezes me pergunto como a pessoa, digamos assim, externa a esta área de estudos, que é o Leroy Gourhan pôde fazer uma teorização, talvez porque ainda não se conhecia tanta coisa. Quando o amontoado de informação, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, quer dizer, se conseguir datar, não é, as figuras de uma forma mais precisa, se conhecer muito mais informação, etc., dá a sensação de que estamos à espera de um novo Leroy Gourhan capaz, ou de uma equipa doida, grande, muito coesa, que seja capaz de facto, dar um novo salto em frente, não é? Porque, claro, o Leroy Gourhan estava influenciado pelo estruturalismo, não é? E é um bocado como o Levi-Strauss, não é? O Levi-Strauss para a antropologia é uma figura que não se pode desconhecer, mas claro que teve a sua época, não é? Porque para os estruturalistas o que importavam eram as relações entre elementos, não é? As relações, as permutações entre elementos, etc. E hoje nós estamos a dar cada vez mais importância à especificidade de cada caso, aqui em arqueologia, e no campo das ciências sociais e humanas, à especificidade de cada indivíduo, não é? Já não vemos as coisas tanto como coletivos, como viam os estruturalistas. Portanto, eu percebo que é muito difícil, com a quantidade de informação que se acumulou, aparecer agora de repente uma síntese que nos pelo menos a um externo como eu, não é? É externo no sentido de não me dedicar a esta área de estudos, mas ter-me fascinado muito e ter estudado o que pude para poder ensinar,
efetivamente, pronto, e isso foi também incrementado pela experiência do COA. Eu lembro-me de quando fomos pela primeira vez com uma série de colegas espanhóis a visitar a Penascosa, estavam lá duas cadeias de televisão, que andávamos sempre com essa gente atrás, o Mário sabe isso perfeitamente, e então, qual é o nosso espanto? Quando os nossos colegas espanhóis, especialistas, não é? Por exemplo, aquele nosso colega de Valência, que tinha estudado aquelas quantidade incrível de placas gravadas, esquece-me agora o nome do sítio, de Parpalhó, chegou ali e dava saltos, não é? Saltos. O Rodrigo Balbino dava saltos, saltos. Houve ali um momento de tal maneira eufórico que uma das cadeias de televisão, tendo já tirado o que achava que era importante para transmitir logo aos ouvintes, quando vimos já iam a correr para o Porto a toda a pressa para serem os primeiros a dar na televisão, não é? Portanto, foi um entusiasmo extraordinário. Apercebemos-nos, de facto, naquele momento, com aqueles colegas todos espanhóis, e depois também com outras visitas, claro, o Mário esteve lá e sabe isso muito melhor que eu, de facto apercebemos a importância excepcional que tinha o Val do Coa. Por um momento, agora vou dizer uma brincadeira, por um momento, este nosso Portugal, que é um país pequenino, onde tudo é pequenino, eu admiro muito o convento de Mafra, convento Palácio de Mafra, porque costumo dizer à minha mulher, opa, ao menos aqui fomos grandes, caramba. É que a própria Torre de Belém, que é lindíssima, é uma joia, é tão pequenina. O Francisco de Holanda já falava, não é, no seu tempo, a fábrica que falece à cidade de Lisboa, isto é, a grandiosidade que o reino não tem na sua própria capital, não é? Bem, e realmente aqui com o tratado, aquele tratado de Alcanices, não é? Em que a parte do Ribacoa ficou para Portugal, tivemos a sorte, por uma vez, de ficar com um conjunto de gravuras mais importante do que aquelas que ficaram na nossa vizinha e amiga Espanha, não é? Porque, claro, temos Cega Verde, sim senhor, está muito bem arranjado, está muito bem exposto, muito bem explorado até do ponto de vista turístico, mas no bom sentido, mas tem 500 gravuras, acho eu, mais ou menos. Enquanto nós aqui no Val do Coa temos uma coisa fantástica, temos aqueles 2 ciclos até, não é? E agora, enfim, andam lá grupos a encontrar pinturas até de épocas da pré-história recente, etc. Já estou farto de falar. Só queria perguntar-te, o que eu experimentei em Altamira é verdade? Eles eram capazes, os artistas de Altamira, eram capazes de estar deitados sobre el suelo a corta distância de las pinturas e assim mesmo pintar una maravilla de aquellas. ¿Esto es verdad? Sí, de hecho, cuando se representaron, no se vieron, o sea, no eran vistas en las mismas, o sea, a ver cómo lo explico. Cuando los bisontes sí fueron representadas, entre el suelo y el techo hay poca distancia. Y a la hora de representar los bisontes, no sé, en el momento en el que estaban siendo pintados, no eran vistos en su totalidad. No sé si me explico. Sí. Vale, cuando, por ejemplo, cuando Henry Braille hace los calcos de los bisontes en 1902, tuvo que hacerlo por partes y luego fuera de la cueva, cuando juntó todas las partes de los calcos del mismo animal, lo vio por completo. Fantástico. Es una destreza, es decir, que tú puedas representar un bisonte con unas proporciones adecuadas sin conseguir ver el bisonte en su totalidad, eso es algo, digamos, desde el punto de vista artístico, o sea, una gran cualidad. Incluso más allá de Altamira, en la cova de Covalanas se ha deformado una cierva para poder verla en sus proporciones correctas
en un lugar determinado de la cueva, que es para el sitio donde está concebido que sea vista. Sí, comprendo. Luego es interesante porque lo que dices tú o sea, yo estoy representando un bisonte con gran naturalismo y estoy representándolo en un sitio donde no llego a ver la figura por completo. Es decir, veo partes del animal. Y cuando muchas veces se habla de si el arte rupestre es realmente o no es arte, aquí habría que hablar de la sensibilidad artística que pueda llegar a tener la persona que representa esa figura. Porque muchas veces el arte rupestre seguramente esté sujeto a la mentalidad o al pensamiento cultural de esas poblaciones. Es decir, si ellos tenían que representar ciervas o bisontes, la persona que representó el bisonte lo tenía que representar porque la sociedad para la que estaba pintando digamos, no le exigían, pero sí le procuraban decir que tenía que representar el bisonte. Yo puedo representar un bisonte mejor o peor, la necesidad es pintar el bisonte. Pero si yo tengo esa calidad artística, eso se ve reflejado en la cuadra de Altamira. Es decir, tú no estás representando un bisonte por el hecho de pintar un animal. Tú lo que tienes es sensibilidad para ver un animal con unas características que son sobrenaturales. Vamos a decir que yo, por ejemplo, no tengo capacidad de hacer, pero hay gente que es artista y sí lo puede hacer. Sí, sí. Se comprende bien que estes autores, no era toda la población, evidentemente, No, o que podría hacer cosas así, y se comprende perfectamente que poderiam estar, por vezes, en um estado, digamos, não digo de trance, pero de qualquer modo en un estado de inspiración muy peculiar, ¿no? Porque, claro, yo no soy artista ninguno, la única cosa que he hecho parecido es alguna poesía, y às vezes cuando terminaba de hacer una poesía, mi narcisismo, porque hay mucho narcisismo en mí, por lo menos, y casi toda a gente, me decía, que escreviste uma coisa formidável agora, é que vai ser e tal. É, quer dizer, num estado de transe quase que ficava quando escrevia certos versos. Aqui agora às vezes leio e, francamente, tinha vontade de os reescrever. Portanto, não há dúvida. Realmente, estas pessoas que penetravam no interior das grutas, não é? Lembro-me sempre daquela coisa que diz o Leroy Gourand, que em certas grutas teve que ir com o fotógrafo, não é? O célebre fotógrafo Vertu, era Vertu, não era? Claro. Que ia com o Leroy Gourand e tiveram que ir com umas câmaras fotográficas, umas máquinas fotográficas caríssimas, durante, sei lá, 1 quilómetro, passar pelo meio da água, porque as grutas estão muito. E toda a arte paleolítica está ligada, parece-me que à água, não é? E então passar pelo meio daquela zona úmida até ao fundo para encontrar de facto os primeiros objetos da fotografia desse fotógrafo, Jean Vertu, não é? Ou seja, quer dizer, de facto é, é admirável o trabalho feito pelo Ragourin e eu acho que há uma coisa que apesar de tudo o Ragourin deixou que a gente já nunca mais se pode libertar disso e ainda bem, que é aquilo não são atos feitos ao acaso. Ali há qualquer coisa. Não sei, não sou suficientemente especializado para poder vir agora aqui armar-me em teórico da arte do Paleolítico Superior. Perdão. Mas não há dúvida que não era nada feito ao acaso. Há uma marcação do espaço, não é? Quer, aliás, no COA, quer, de facto, nas grutas, no interior das cavernas. Há uma marcação do espaço. Agora, essa marcação, só um espírito daqui a muito tempo, ou uma equipa,
onde tiver maior número de datações, maior número de estudos, conseguir reunir, porque isto transcende a Espanha, não é? Para já, na meseta, já se tem encontrado uma quantidade incrível também, não é? De grutas e de figurações ao ar livre, não é? Coisas expande-se pela própria península, não é? E também para norte, na zona francesa. Mas de No, a facto, ver, el aire libre, por ejemplo, sí que hay en la zona de Segovia está Domingo García, no sé si lo conoceréis. sim, sim, sim. Sim. Sí, o sea, bueno, está, a ver, Sierra Verde, o sea, hay casos que sí hay arte rupestre al aire libre. Y digamos que, claro, hay analogías y seguramente, estoy seguro que, a ver, hay un problema, claro, en Cantabria en Cantabria no hay arte rupestre al aire libre, en primer lugar, porque la roca es caliza. Y la roca caliza es una roca muy blanda, es decir, se erosiona fácilmente, no es como la que hay en el COA, que es el esquisto, que es una roca más dura, ¿no? Entonces, las características son diferentes. Es decir, la roca caliza impide que se conserve el arte rupestre en el exterior, pero sin embargo genera cuevas y permite que haya cuevas con arte rupestre. En el COA hay esquisto, no hay cuevas, pero el esquisto es duro y permite que se haga arte al aire libre, ¿no? ¿Cuál es, desde mi punto de vista? Es decir, en primer lugar tenemos, dependiendo de las características del terreno, se dará un arte al aire libre o un arte, digamos, subterráneo. Y en segundo lugar estaría eh, el tema de... Ay, se me ha ido. El... Se me ha ido por completo. Não há problema. Ay, joder. No, espérate, si me acordaré. El, nada, no me saldrá. Enquanto tentas recordar-te, pode ser que alguma outra pessoa queira falar, Sí. valorizando e dando contributos para a nossa sessão. Será que alguém quer falar? Alguém quer interpelar aqui o nosso colega? Por exemplo, que projetos mais importantes neste momento estão a ser realizados neste domínio no norte de Espanha em geral? Eu lembro-me sempre da tragédia do meu amigo Alfonso Moura em Romanilho. Ah, sí, Juan Alfonso. Uma Sí. tragédia. Ele veio cá a Portugal, colaborámos na realização de um congresso e depois, quando apresentámos o primeiro volume de atas, ele veio apresentar e fez uma palestra no Porto. E tinha uma quantidade incrível, suponho que em torno de El Castilho, não tenho a certeza, mas é que era para aquela zona de El Castilho, onde se concentram aquelas grutas, todas, aquelas cuevas. Tinha um plano, um projeto brutal. Deu-lhe um problema de tipo trombose ou uma questão, um AVC, Sí, sí. uma coisa desse género, e foi para o hospital e morreu certamente, faleceu. Eu nunca mais tive qualquer tipo de contacto e o que as pessoas me disseram foi que ele estava muito mal antes de morrer mesmo, não é? Uma vez ainda ouviram a ver um jornal lá na cama do hospital, toda a gente a dizer, vai melhorar, e quando viram, o jornal estava ao contrário. Portanto, o Alfonso já estava completamente, enfim, uma tragédia, não é? Um homem extremamente valioso e conhecedor, não é? Um grande especialista também da arte do Paleolítico Superior. Enfim, de maneira que eu não sei, não é? Mas que projetos estarão agora, de facto, porque a Espanha Mira, tem muito dinheiro, não é? E tem mais dinheiro que Portugal. E além disso, conseguem também uma projeção internacional maior, não é? Captação de recursos internacionais, não é? a ver, hay varios trabajos. A ver, en el gobierno de Cantabria lo que se hace es, digamos, tú solicitas permiso para excavar un yacimiento o estudiar un conjunto rupestre y te facilitan, digamos, te cofinancian en cierta medida, que son proyectos por lo general menores. Pero luego hay proyectos, vamos a decir, mayores que tienen una financiación avalada por el gobierno de Cantabria
o que ya viene con una, digamos, con una aportación económica que puede venir del ministerio o que, bueno, normalmente del ministerio. A ver, por ejemplo, los trabajos que se están haciendo actualmente en Cantabria, que pueden ser más o menos relevantes, está por una parte el estudio de la cueva de la Garma, que os he estado hablando antes y que la cueva de la Garma, pues desde que se descubrió, pues viene siendo estudiada. Sí que es verdad, y constantemente o periódicamente lo que se hacen es publicar pues los hallazgos que se van a través de las campañas, lo que se va descubriendo, pues se va publicando, digamos, hay publicaciones científicas. Pero el gran proyecto que tiene ahora mismo Cantabria sería la Garma, unido a otros como, por ejemplo, la excavación de la cueva del Castillo, y luego también se ha estado estudiando recientemente la cueva de Hornos de la Peña, Chufín, que también se estudió, se revisó el arte rupestre, se hizo una relectura, se buscaron nuevas, bueno, se revisaron de nuevo otra vez todas las paredes para pues, si se encontraba alguna cosa nueva y se han excavado el vestíbulo o la entrada de la cueva de Chufín. Y por ejemplo, este año se va a publicar, que también ha estado varios años detrás de estudiándose, la cueva de Cudón. Cudón es una cueva que tiene puntuaciones rojas, que está dentro además de un proyecto más ambicioso, que es el estudio de todas las pinturas rojas, que son puntuaciones, líneas, etcétera, que hay en todas las cuevas de Cantabria. Lo que se ha hecho es un estudio en síntesis de... Siempre se ha hablado de que en el arte rupestre se ha tomado más importancia a las figuras de animales y a los símbolos. O sea, símbolos digo signos más o menos complejos, un rectángulo o tal, o una mano, podemos decir, si lo consideramos signo. Pero líneas, puntos con los dedos nunca se han considerado, nunca se han estudiado. Y este es un proyecto que ahora, dentro de nada, va a llegar a su fin después de varios años. Y, por ejemplo, este año se ha publicado la monografía de la cueva de El Castillo, que ha sido un estudio que también han llevado durante años María Cristina y Marc Gronen, que ahora están estudiando el conjunto rupestre de la Pasiega. Se está volviendo a hacer una relectura. Luego, un último proyecto también que se ha llevado a cabo en Cantabria, que ese me resulta muy interesante y que seguramente dé resultados a corto plazo, es buscar cuevas o buscar o reencontrar las cuevas que en su día se sabía que había en el Monte Castillo, donde está la cueva de Castillo, Chimeneas y Pasiega, se están buscando y reencontrando otra vez con esas cuevas y otras que han aparecido nuevas. Y lo que se está haciendo es hacer una prospección para analizar y mirar las paredes a ver si aparecen pinturas o grabados en esas otras cuevas porque en su día se estudiaron, en los años, estudiaron o miraron en los años 50, 60, algunas, otras pues fueron encontradas por espeleólogos que hicieron una carta espeleológica, pero que tampoco se miraron mucho en las paredes, y luego porque, aunque se hubiese buscado, tampoco había una metodología como la que tenemos hoy en día. Es decir, actualmente se utilizan una serie de filtros para, digamos, resaltar más la imagen y poder encontrar pinturas donde realmente el ojo no ve. Y entonces es un poco los proyectos que se están llevando a cabo en Cantabria. De Muchas hecho, gracias. Maure Romanillo estudió la cueva de Salín, no sé, bueno, sí, y esta cueva, por ejemplo, se ha vuelto a revisar por Manolo González Morales, que Ah, era sí. que era el que estaba con él y lo estudió hace unos años. Y ahora digamos que estará con la monografía, que es lo que debe de sacar de la cueva. Sí, sí, sí. Bueno, não sei se estamos já abusando da paciência, nomeadamente da nossa anfitriã. Já são 11h16. Está mal. Es buena hora. E em Espanha já é meia-noite, já é Ya, amanhã. sí, ya hemos pasado de día. Portanto, muito obrigado. Não sei se posso começar a agradecer em termos de encerramento, ou se quer a Ana agradecer, que é muito mais interessante a Ana a falar do que eu. Bueno, gracias a vosotros por la Mas invitación.
Mas para isso tem que abrir o microfone. Desculpa, interrompido. No, no se oye. Muito interessante, muito interessante. Ahora. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso. Foi das sessões da nossa associação em que teve mais pessoas presentes e estou certo de que a sua divulgação por centenas de pessoas, vamos fazer esse esforço, a Ana vai fazer o esforço de me enviar o vídeo o mais depressa possível e vamos expandir isto o mais possível também, porque de facto pronto, é uma base para as pessoas, pelo menos, que ficarem a conhecer uma série de nomes célebres de grutas e partirem daí para o estudo deste maravilhoso símbolo da genialidade humana, não é? Que é tão antiga quanto o Homo sapiens, pelo menos, não é? Para já não falar dos neandertais. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias.